¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mesa Política, esta producción de Otra Mirada y Nuestra América TV, donde todas las semanas analizamos los hechos, las circunstancias que se vienen dando en la coyuntura nacional y también a nivel de América Latina, un poco para entender las dinámicas de la política, de lo que viene sucediendo en estas semanas, en estos días y en la actualidad en la coyuntura en realidad. Yo soy Francisco Pérez y los voy a acompañar en esta edición donde vamos a conversar sobre los 50 años de lo que fue el golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Este golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet y que ha significado, según informaciones tanto de Amnistía Internacional como de otras organizaciones que trabajan el tema de derechos humanos y de memoria en Chile, ha significado una de las dictaduras más sangrientas a nivel de América Latina y a nivel mundial, con la cantidad de ejecutados y desaparecidos que se perpetraron en este régimen. Sin embargo, también vamos a hablar sobre las implicancias que ha tenido este golpe de Estado en lo que ha significado las políticas también por parte de la izquierda y en América Latina. Para hablar sobre ello, estamos ya en esta edición con Nicolás Lynch, él es sociólogo, analista político, y con Gonzalo García Núñez, es economista y también analista político, y ambos forman parte del directorio de Otra Mirada, y con ellos vamos a conversar a propósito de este tema. Nicolás, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Paco. Muchas gracias por la entrevista. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenidos. Bien, empecemos un poco esta conversación tratando de entender o tratando de poner sobre la mesa, Nicolás, empezamos contigo un poco, el significado de lo que han sido estos 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende y el significado, la fuerza que puede haber tenido un poco en la correlación de poderes que han existido en América Latina durante todo este tiempo, en estos 50 años. Sí, yo quisiera primero señalar un contexto, ¿no? Un telón de fondo muy importante. El golpe de Allende significa uno de los puntos más altos de una serie de golpes de Estado que se dieron en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en América Latina. Y como lo has dicho, una de las dictaduras más sangrientas, junto con la dictadura brasileña, la dictadura uruguaya, la dictadura argentina, ¿no? En el momento posterior, sin embargo, ha habido una reivindicación importante en términos de derechos humanos frente a los miles de muertos en Chile, aproximadamente 5.000 muertos y desaparecidos, en Argentina, algo más de 30.000, en Uruguay, y no es el caso de Brasil. En el Brasil, hasta el día de hoy, hay una suerte de pacto de impunidad, donde los miles de muertos que hubieron con la dictadura de los militares entre 1964 y 1985 todavía no tiene justicia, ¿no? Entonces, este es importante señalarlo. Hay un ciclo de dictaduras militares, uno de cuyos puntos más altos es la dictadura de Pinochet. Ahora bien, el primer elemento, ¿qué significó en términos de política internacional? Yo creo que el proyecto de Allende de hacer un socialismo en libertad, un socialismo en democracia, que fue de alguna manera un presagio de lo que después señalarían otras izquierdas latinoamericanas, en su momento encontró las limitaciones de la Guerra Fría. Estados Unidos no podía permitir, ¿no?, que hubiera un gobierno independiente, soberano, que articulara democracia con justicia social. Eso era inaceptable para los Estados Unidos, ¿no? Acordémonos que estábamos en este marco de enfrentamiento entre las entonces dos superpotencias nucleares, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces había un cuidado, entre comillas, del patio trasero muy riguroso, ¿no? Y esto hizo pues que Estados Unidos ayudara militarmente y con inteligencia a las Fuerzas Armadas de Chile en una intromisión inaceptable, cercamente
para derrocar a Salvador Allende, ¿no? Yo creo que ese es un primer elemento, ¿no? Un segundo elemento tiene que ver más específicamente con lo que Allende significó para la izquierda latinoamericana, ¿no? Allende significó la posibilidad de una vía que hasta ese momento estaba restringida o a la revolución militar, como el caso de Velasco en el Perú, o a la lucha armada, ¿no? Como el caso de las múltiples guerrillas que se dieron en diversos países, incluso en nuestro país, en las décadas de 1960 y 1970, ¿no? Allende quiso demostrar un camino alternativo. Y si bien ese camino fracasó, por lo que señalé en el primer lugar, básicamente el bloqueo norteamericano, más allá de las contradicciones internas del propio proceso, ¿no? Fue una lección para la izquierda latinoamericana de la articulación socialismo-democracia. Y un tercer elemento que es el que creo que nos toma hasta el día de hoy, que tiene que ver con este hecho también de relacionar socialismo con democracia, izquierda con democracia, pero ya en un nuevo contexto, ¿no? Desde 1998, con el triunfo de Hugo Chávez, más allá de sus problemas posteriores en el proceso chavista mismo, creo, y los múltiples gobiernos, casi una decena de gobiernos de izquierda, de centro izquierda que se desarrollan en América Latina, Lula, los Kirchner, Evo Morales, en fin, tenemos hoy en Colombia también, en López Obrador en México, son versiones de ese anuncio de Allende, de que se podía construir una sociedad de justicia social con democracia y con soberanía nacional, ¿no? Y yo creo que ese tercer elemento es muy importante y nos sigue iluminando, ¿no? Porque hoy ya no es la contradicción exactamente de democracia-dictadura como fue en 50 años atrás. Ahora hay dos proyectos democráticos, uno de las élites de democracia limitada, restringida, con una serie de tentación autoritaria, y otro del movimiento popular que busca, que pugna por una democracia amplia, con justicia social y con soberanía nacional. Quizás para cerrar, este último elemento, soberanía nacional, que la derecha desprecia cotidianamente, es una bandera que Allende levantó desde un primer momento, en el plano económico, en el plano político, y en ese sentido nos mostró un futuro, ¿no? Bien, Nicolás, muchas gracias. Gonzalo, podemos estar en esa línea a propósito de lo que significa un bloqueo, ¿no? Que Estados Unidos de pronto lo convirtió en regla en un periodo donde incluso estaba pues combatiendo, entre comillas, con la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Y que marcó un poco un hito porque ya se han desclasificado documentos, declaraciones en donde se plantea que Estados Unidos, el gobierno en ese momento, no podía permitir, ¿no es cierto?, un gobierno socialista, el primer gobierno socialista elegido democráticamente, y no podían darse ese lujo. Va por ahí esa línea de esa dignidad que ha habido por parte de Estados Unidos también de interferir en los procesos democráticos o eleccionarios en diversos países. Ciertamente, la vía chilena al socialismo fue en su momento, como bien explicado el profesor Lynch, fue una aspiración de conjugar el socialismo con una perspectiva democrática. Yo quisiera en los hitos 73 a la fecha situar más bien una perspectiva de mediano plazo. Aquí y ahora, y mirando hacia adelante, en el contexto internacional y latinoamericano. Uno es qué ha cambiado en el mundo en los últimos 50 años para que la propuesta de una vía democrática al socialismo se mantenga hacia el futuro. Primero ha vuelto la guerra, se ha instalado en Ucrania y Rusia, ha conmocionado el universo de la Unión Europea y es un factor tóxico, perturbador, contrario a la convivencia pacífica, que nos hace regresar a lo que fue la imposición imperial de agredir al gobierno de Allende y quebrar los postulados democráticos
con los cuales se quería iniciar una vía chilena al socialismo, pero que en general era una vía al socialismo vía mecanismos democráticos. Una segunda cuestión que ha llegado global es la pandemia, que puede reaparecer en cualquier momento, que hay sistemas de salud como en varios países que resisten, pero como hay otros que no pueden. Otra vez las dolorosas migraciones, factores de los mercados que están presentes por sus impericias, sus fallas, sus dificultades de operar, por la debilidad del concepto mercado funcionando en un contexto de capitalismo subordinado. Tenemos también nuevas circunstancias que vienen directamente de las reformas científicas y tecnológicas recientes. Chile acaba de publicar un estupendo texto de ese plan sobre sus conceptos de revolución biológica, del uso del Internet y en general de la revolución digital, de la aplicación de estos mecanismos a la propia política, en la modernización de la política. Es decir, hay un cambio mundial, el GAFA es una expresión, las principales empresas transnacionales están vinculadas a este diseño, pero en general la mundialización es un reto que le espera cualquier esperanza de cambio al país. Todo esto se encarna hoy en día con un nuevo actor, y ese actor es China. No voy a entrar en los detalles, todos sabemos lo que significa la revolución científica y técnica china, y por consiguiente la presencia de un nuevo hegemón en la política internacional. Entonces, además del conflicto histórico y latente entre los países grandes y los chicos, ha aparecido como una emergencia, una gran cultura, con gran capacidad de propagación de ideas y de proyectos de infraestructura y de modernidad. Y esto no puede liberarse, digamos, de los retos que esperan al futuro inmediato para los países que, como Chile, buscan una vía democrática a progreso social e independencia nacional. Otro tema, y con esto termina esa parte, creo que es el cambio climático. A todos nos golpea, a unos más que a otros. A Chile, por ejemplo, más que a otros, como es el caso de países que tienen menos cercanía a los cambios que se están produciendo en la naturaleza. Ahí hay una tarea de integración, de trabajo colectivo, de armonización de políticas para mitigar, para serenar las peleas con la naturaleza. No se trata ahora de arrancarle frutos a la naturaleza, definición clásica del concepto, sino se trata ahora de coexistir, usar, aprovechar y avanzar junto con la naturaleza en los cambios sociales y políticos. Creo en este septiembre que para los chilenos tiene una especial circunstancia, acompañarlos en la voluntad de un proceso de cooperación horizontal, de cooperación que se puede llevar a través de la comunidad andina y otros mecanismos latinoamericanos de avance en este nivel de desarrollo de la unidad por una justicia, una libertad y una vía latinoamericana al cambio social y a la transformación política. Uh-huh. Bien, Nicolás, ¿qué tanto se puede recoger de esta situación de la llegada al gobierno de Salvador Allende, de la llegada de la izquierda a un gobierno en América Latina? ¿Qué tanto se puede recoger de experiencia que le pueda haber servido, por ejemplo, al actual presidente de Chile, a Gabriel Boric, para poder conducir un proceso en donde la discusión de una nueva constitución ha perdido fuerza, se ha dejado atrapar este discurso, atrapar estos argumentos, han sido capturados nuevamente por los sectores fácticos, por los sectores conservadores? ¿Qué se pudo haber aprendido de ese momento que pueda haber sido aplicado ahora para fortalecer al socialismo, para fortalecer a la izquierda en Chile, apuntando a este proceso constituyente que ha estado viviendo el vecino país? Yo apuntaría dos cosas, básicamente, ¿no? Primero, sobre todo para los jóvenes que quizás tienen lejana la figura de Allende, la figura protagónica de este gobierno de izquierda en Chile de hace 50 años. Yo creo que Allende, su característica más resaltante era que la de un político
que actuaba en función de un programa y con una estrategia muy clara, ¿no? Y digo esto por delante porque estamos en un momento en que programa y estrategia parecen palabras vetustas, ¿no? Que ya no se usan en la política. Esto en la conducta política de Allende era un día a día, uno lo podía observar en cada discurso. Y esto creo que era la base de su consecuencia política, de la gran lealtad que él tenía con este programa y con esta estrategia política, ¿no? Allende, si lo ponemos en los términos más sencillos, no diría yo que era un radical. Allende buscaba una transformación vía reformas sociales en serio y más bien se enfrentaba a radicales, ¿no? Sobre todo de la derecha, que quisieron darle golpe de Estado desde antes que él tomara el poder, ¿no? Tanto provocando esta situación, acordémonos del asesinato al general Schneider antes de que asumiera, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, como otro intento de golpe un poco antes por parte de un grupo de extrema derecha con conexiones en las Fuerzas Armadas. O sea, él se enfrentaba a radicales. Él quería jugar con las reglas democráticas que además tenían larga data en Chile y que habían sido logradas por sucesivas movilizaciones populares a lo largo de más de un siglo, ¿no? Acordémonos del Frente Popular en Chile el año 38 con Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Entonces, Allende venía de una tradición política democrática con una vocación de transformación, por supuesto, y se enfrentaba con los radicalismos de extrema derecha. Y quiero decir esto porque hoy, frente al giro a la izquierda, que ya tiene hasta 2 ediciones, la primera entre el 98 y el 2016 en América Latina, y la segunda desde el triunfo de López Obrador en adelante, han habido reacciones de derecha. Y son más bien reacciones de derecha que no quieren jugar con las reglas democráticas, ¿no? Que se niegan al poder constituyente, a la soberanía del pueblo, en fin, a las elecciones mismas, ¿no? Que consideran esto una manipulación, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de Allende prefigura esto, ¿no? Un héroe que se enfrentaba a radicales, un héroe que estaba caracterizado por la lealtad a un programa y a una estrategia. Y repito, esto es muy importante para la juventud. Y un segundo elemento que tiene que ver con el tema de lucha armada, ¿no? Hoy los principales propagandistas del comunismo son los anticomunistas de derecha, ¿no? Estamos en una América Latina en que el cuco comunista ya pasó de moda, en que lo que hay son grandes movimientos nacional populares que quieren cambiar sus países por la vía democrática y una derecha que más bien fuera del sistema, más bien buscando perseguir a sus opositores políticos, tomándolos como enemigos y no como adversarios, ¿no? Se radicalizan y quieren cambiar las reglas de juego, ¿no? Y yo creo que nuevamente aquí Allende presagia, ¿no? La posibilidad de lograr transformaciones, repito, en democracia. Incluso, fíjense, Fidel Castro, frente a la primera ola del giro a la izquierda, fines de los años 90, ¿no? En un artículo en Gramna señala y dice, el caso de la Revolución Cubana, ¿no? Una revolución por la vía armada, es irrepetible en América Latina. ¿Por qué es irrepetible? Porque han cambiado las condiciones políticas mundiales, como bien ha explicado Gonzalo García, y también regionales latinoamericanas. Ya no estamos en un momento de Guerra Fría, ya no estamos ni en el enfrentamiento bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ni en el mundo unipolar que Estados Unidos trató de construir y ha fracasado después de la Guerra Fría. Estamos, decía Castro, en un mundo multipolar. Se estaba empezando a construir un mundo multipolar en ese momento. Ahora es una realidad ese mundo multipolar. Tenemos efectivamente conflictos en Ucrania, nos dicen que el próximo escenario es el Mar del Sur de China, pero estamos en una escena mundial, ¿no? Donde existen los BRICS, donde existen otros núcleos de poder que cada vez son más significativos, ¿no? Entonces,
En esa nueva realidad, por supuesto que en América Latina hay mucho más espacio para hacer nuestra política. Eso que heroicamente Allende quiso hacer hace 50 años desde Chile, con un proyecto propio, con una perspectiva socialista, presagia este espacio que tienen hoy estos movimientos nacional populares, ¿no? De izquierda, de centro izquierda, ya no en un país, ya no en 2 o 3 países, en unos 12 o 15 países en América Latina, ¿no? Por supuesto que esto no es, digamos, esto no es como se creía antes, que se tomaba el poder y había que defender esa fortaleza del poder como sea el lugar. No, como dice García Linera, el que fue vicepresidente de Bolivia, son como las olas del mar, procesos de ida y vuelta, ¿no? Que van avanzando, dejan hitos, pero también, como estamos en competencia política y en democracia, pueden significar triunfos de fuerzas de derecha, reaccionarias, pero que no pueden regresionarlo todo. Y de esta manera vamos avanzando en democracia, ¿no? Es un poco el riesgo de lo que se viene viendo, lo que se ha visto en algunos países, incluido el nuestro. Pero antes de continuar con eso, permíteme entablarle esta pregunta a Gonzalo. Uno de los argumentos que esgrimen los defensores de la dictadura de Pinochet es que con Pinochet se rescató a Chile de una situación económica negativa y que a partir de ahí los índices generaron que Chile se convirtiera dentro de la región en una potencia económica. ¿Es tan así, Gonzalo, este argumento de que la dictadura de Pinochet, la dictadura militar, al margen del costo social que significaron las muertes y desapariciones, logró potenciarse económicamente? No. El tiempo de crisis cíclica no ha desaparecido en Chile, y por razón. Un país que vive esencialmente de ingresos de recursos de la naturaleza, en el caso del cobre, minerales, y estos tienen una fluctuación periódica, que es parte del sistema capitalista global, hace que siempre haya fragilidad, permanentemente haya la angustia de que no haya, como ahora, una bajada de este precio del cobre para que inmediatamente venga el ajuste fiscal y por ahí la pérdida de velocidad de la economía. Esto indica que lo principal está por hacerse, es darle una base material suficiente para poder en el tiempo mantener un crecimiento con fluctuaciones sin duda, pero en una tendencia que sea creciente. Donde sí hay unos avances muy importantes son en la parte de políticas económicas, pero no con el gobierno de la dictadura, sino luego del gobierno de la dictadura, aparecen o reaparecen algunos equipos técnicos chilenos con gran capacidad de manejo. En el Banco Central de Chile se constituye un grupo con los cuales, recuerdo cuando era director del Banco Central, viajamos varias veces a conversar con ellos y a encontrar soluciones compartidas en torno a la política monetaria y a la política cambiaria, que es un aspecto que también es relevante. Hay en Chile además una otra cuestión. Es un país que tiene distintos modos de producción, modos de circulación de capital, articulaciones con zonas del sur de Chile, que son los pueblos originarios. Comparte con América Latina esa característica plural, múltiple, de articulación de distintos modos de producción, de trabajo, de circulación de bienes y de ingresos. Entonces es un país naturalmente complejo que ninguna teoría de los Chicago Boys pudo resolver. El plantel de los Chicago hizo agua. En la primera crisis fuerte se llevó de encuentro a los que Hayek había dejado en Chile y los había entrenado y los había colocado como un plantel de economistas. También se vino abajo el discurso de Kissinger. Como recuerdan, hablaba en el oído derecho de Pinochet. Y con ellos una columna de delegados de Williamson, del consenso de Washington, que bajaron a Chile a construir un modelo del neoliberalismo para América Latina y probablemente a nivel internacional. Ha transcurrido el tiempo, que es el Supremo Juez. Hoy día tenemos un joven como Boric, de Revolución Democrática, con una política económica que es de Marcel,
estuvo antes en el Banco Central, sosteniendo duramente una batalla contra los intentos de debilitar a la propia economía chilena. Ahí está, creo yo, el meollo también de lo que se ha avanzado en Chile. Hay, por alguna razón, hay que satisfacerse. CEPAL jugó un rol muy importante en la lucha contra la colonialidad del poder, como decía Aníbal Quijano, que es la nueva expresión del intento de control imperial sobre nuestros países. Y concuerdo totalmente con la necesidad que ha planteado el embajador Lynch de que esto signifique una imagen, una figura, una posibilidad en Allende mismo de viabilidad de un cambio social, de una transformación política a partir de un discurso socialista y democrático. Finalmente, Nicolás, Chile también nos brinda una lección respecto al manejo de la conservación de la memoria histórica. ¿Qué es importante rescatar de ese proceso de conservación de memoria histórica para aplicarlo a nuestro país? A propósito también que en estas últimas semanas, en estos últimos días, se ha estado recordando también aquí la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. ¿Qué se puede rescatar de este proceso de memoria histórica en Chile? Sí, quisiera señalar dos cosas, una para completar la pregunta anterior y otra sobre lo que me has señalado, ¿no? Lo primero es esa idea que hay, ese mito que hay de que Allende destruye la economía, la sociedad, la política chilena. Mira, a la derecha parece que ya no le gustan los números, entonces es bueno ponerles números. Allende gana con el 36% de la votación, ¿no? Era un método de tercios para la victoria, es elegido finalmente en el Parlamento con el 36%, ¿no? Tenía que pasar, creo, el 33% para entrar a la elección parlamentaria del presidente. Bueno, casi 3 años después, en marzo del año 73, pocos meses antes del golpe, en unas elecciones locales, queda en promedio con el 43% de la votación nacional. O sea, tuvo 7 puntos más 3 años después. 3 años de aguda y polarizada lucha política, ¿no? Sin embargo, no creo que hayan sido tontos los votantes, le dieron un mayor número de votos, incluso en términos relativos, ¿no? Entonces, esto creo que es un desmentido a quienes dicen que fue un proceso de destrucción. Al contrario, fue un proceso de construcción económica, social, política, ¿no? Lo mismo que dicen sobre el gobierno peronista en la Argentina, ¿no? ¿No ha podido manejar la economía? Sí, pero le entregaron el poder con 49.000 millones de dólares de deuda que habían pactado 15 días antes con el Fondo Monetario Internacional. O sea, te rompo las piernas y ahora corre 100 metros planos. Es la idea, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, a mí me parece el tema que has planteado sobre recuperación de memoria fundamental, ¿no? Creo que Boric profundiza, como no lo había hecho ningún gobierno en los últimos 30 años de transición democrática y después en Chile, la característica que ha tenido la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Que ha sido una característica ciudadana, transversal, ¿no? De cambiar el sentido común de la sociedad chilena, ¿no? Frente a lo que ocurrió con el gobierno de Allende en la década de 1970 y luego con el propio Pinochet en los 70s y los 80s, ¿no? Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que ha hecho Boric, ¿no? Y un trabajo que se ha profundizado en los últimos días. Hemos visto su voluntad presidencial de la búsqueda de más de 1.000 compatriotas suyos que todavía están desaparecidos, ¿no? Y esto pues contrasta con lo que pasa en el Perú, ¿no? Donde poco menos que la lucha por la defensa de los derechos humanos, que no son sino la columna vertebral de las libertades democráticas, son la última rueda del coche, empezando por la acción del gobierno que usurpa el poder y se afirma matando a algo más de 60 peruanos, ¿no? Y todavía tiene el desparpajo, ¿no? De no querer dar cuentas ni a la justicia ni a, en fin, las organizaciones internacionales que se lo han reclamado. Hay pues un contraste, ¿no? Un contraste respecto de lo que son
derechos democráticos, un contraste respecto de lo que es el régimen democrático mismo, ¿no? Y yo creo que en este contraste nos toca una lección, ¿no? Nos toca una lección partiendo también de lo que hemos visto en otros países en los últimos años, en Bolivia, en Ecuador, en Chile mismo, ¿no? La necesidad de ubicar esta lucha por la defensa de los derechos humanos en la lucha por una nueva constitución, en la lucha por construir un poder constituyente que es la base social para poder alcanzar en el ámbito político una asamblea constituyente y elaborar una nueva constitución. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, Nicolás. Gonzalo, para terminar, en un escenario donde BRICS, ¿no? La conferencia de BRICS está marcando un camino para ir nuevamente a lo multilateral y acabar, digamos, con el tema de los países alineados a Estados Unidos. ¿Qué tan importante puede ser que Chile pueda actuar de una manera similar y convertirse, no sé si en el centro de un movimiento regional en América Latina similar a BRICS, o echarle una mirada a ese tipo de eventos que se están dando? Sin duda, la esperanza de América Latina es que todos los países que puedan concurrir al esfuerzo común se pongan de acuerdo en un mecanismo que sea como el que se tuvo en algunos años atrás de coincidencia latinoamericana. Hay intereses concretos, además. La esperanza se llama también litio y fábricas de baterías y autos eléctricos y exportación a China y concurrencia en los mercados con nuevos ejes como los que tenemos. En un caso puede ser afortunadamente en el Perú con este nuevo puerto que tiene, pero en general las posibilidades de articulación con el resto del continente son óptimas. Así que condiciones materiales para una articulación política están dadas. La articulación política en sí misma se ha reanudado en el caso de América Latina, salvo algunos países desafortunadamente como el nuestro que han sufrido, bueno, algunas, esperemos, transitorias circunstancias, pero que la única viabilidad en términos políticos y económicos hoy, mirándose al futuro, es construir una comunidad latinoamericana, una comunidad que puede ser por partes andina o puede ser brasileño y andina y así sucesivamente. Esa articulación es mercados, es juventud que accede con la tecnología a nuevas posibilidades, es darle un proyecto de futuro de mediano plazo y mediano término a lo que es actualmente la circunstancia. Y creo coincido plenamente con Nicolás en el sentido de que estamos viviendo una coyuntura muy especial que debemos percibir como la emergencia de un nuevo orden multilateral internacional, de los cuales hay que entrar a ese nuevo orden con armas propias, con posibilidades propias también y contribuir al trabajo colectivo del nuevo hegemón. Y esperemos que no haya una respuesta violenta, que no haya intentos como lo que fueron contra Allende, que la dictadura no viva más en América Latina, que no haya más muertos, que no haya más desaparecidos, que fue el balance de esa guerra silenciosa contra la vía chilena del socialismo que intentó Salvador Allende en 1973. Muy bien. Gonzalo García Núñez, Nicolás Lynch, muchas gracias por estar con nosotros y conversar sobre este tema que sin duda alguna va a seguir siendo objeto de discusión, ya sea en este o en otros espacios, pero queríamos un poco acercarnos a esta mirada al conmemorarse pues 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amables. Y recuerden, amigos, amigas, que pueden encontrar estas y otras ediciones de nuestro programa Mesa Política a través de las redes sociales de Otra Mirada y Nuestra América TV, también en sus canales respectivos de YouTube. Con nosotros será hasta una próxima edición.